Hola, ¿qué tal? Soy René y les doy la bienvenida a un podcast normal, el lugar en donde hablamos de cosas tan normales como, por ejemplo, comer carne De perro. de perro y pensar que es de caballo. Es de caballo. Sean todos bienvenidos. Qué bueno que están aquí en el último episodio de esta temporada, la segunda temporada que duró 20 episodios. Prácticamente nos tardamos como 2 años en sacar esta segunda temporada, pero lo logramos. Y el día de hoy, para celebrar justamente el episodio 40, traigo al invitado más especial que he traído en toda la historia de este podcast, que son como 4 años ya, o 5. Y es Salomón, hola, ¿cómo están? Salomón Mendoza, que no aguantó la pausa dramática para que lo presentara y se decidió presentar él solo. Es mi mejor amigo, es un placer tenerlo aquí y ustedes no lo conocen porque es la primera vez que lo traigo, pero él es una eminencia en... No te conocen, puedes decir lo que quieras. Soy una eminencia en decir cosas fuera de contexto que suenen divertido. En decir cosas fuera de contexto que suenen divertido. No cualquiera. No cualquiera. No cualquiera. Así que el día de hoy tenemos como último episodio un tema corto, interesante, pero yo sé que Salomón va a saber cómo llenar 45 minutos de podcast él solo sin que yo tenga que intervenir. No sé qué, ahorita estábamos grabando y fue una plática muy interesante. Yo creo que este tema le va a gustar a Salomón porque, por si no lo sabían, Salomón también le gusta los temas controversiales. Bueno, el día de hoy encontré... Esta es una mezcla de episodios. No hay un guión tal cual. Es nada más hablar. Es una mezcla entre para llevar / experimentos psicológicos. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el experimento de la cárcel de Stanford, que es un conocido experimento psicológico acerca de la influencia de un ambiente extremo en la gente. Por ejemplo, la vida en la prisión. Y qué conductas pueden desarrollar las personas cuando están en un ambiente muy extremo. También depende de los roles sociales que desarrollan, si eres guardia en una cárcel o un preso, ¿no? Y este experimento fue llevado en 1971 por el investigador Philip Zimbardo de la Universidad de Stanford, por eso es el experimento de la cárcel de Stanford. Se reclutaron voluntarios que desempeñarían roles de guardias y de prisioneros en una prisión ficticia. Sin embargo, el experimento, plot twist, se salió de las manos y se canceló en la primera semana. Solo duró 7 días el experimento. Solo duró 7 días en el experimento. Y aquí, como ustedes saben, esta es una mezcla con la sección de para llevar. Yo estoy leyendo lo que dicen y Salomón simplemente va a comentar lo que yo esté diciendo. Bla, 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 bla. Esto que dicen no importa. Así que vamos con los temas y el método del experimento. Dice, el estudio fue subvencionado por la Armada de los Estados Unidos que buscaba una explicación a los conflictos en su sistema de prisiones y en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. El científico Zimbardo y su equipo intentaron probar la hipótesis de que los guardias de prisiones y los convictos se autoseleccionaban a partir de cierta disposición que explicaría los abusos cometidos frecuentemente en las cárceles. Pero eso de autoselección quiere decir que dentro del experimento ¿tú podías seleccionar si eras guardia o ellos te seleccionaban si eras guardia o eras prisionero? Yo creo que más bien tiene que ver con la autosugestión de yo soy prisionero y tengo que actuar de esta manera. Ok. Y yo soy guardia y yo voy a actuar de esta manera. Okay. Porque sé que yo soy el guardia y tú el prisionero. Te digo, esto le acabo de dar clic. O sea, no sé qué va a pasar en el experimento para hacer las reacciones más en vivo. Así que... Dice, los participantes fueron reclutados por medios de anuncios en los diarios y ofertaban una paga de $15, que serían como $100 en el 2022, que serían como 1,700 pesos. Por 1,700 pesos, si te dicen, ¿quieres ser prisionero o guardia? ¿Tú qué serías? ¿Prisionero o guardia? Yo creo que sería guardia. Entonces yo también sería guardia. No me gustaría que me trataran mal. Y decía, van a participar en la simulación de una prisión. De los 70 candidatos que respondieron el anuncio, el doctor Zimbardo y su equipo seleccionaron a 24 que dijeron que estos eran los más saludables y estables psicológicamente. Digo... Todos eran estables psicológicamente y al final tuvieron que cancelar el experimento a los 7 días.
güey. ¿Qué tan Sí, estables ya eran, sé. güey? A ver, dice, según la evidencia psicológica realizada a los candidatos previamente. Bueno, sí, eran estables según la evidencia. Los participantes, contexto, porque a los gringos les encanta encasillar gente y decir que debido a este encasillamiento la gente es distinta. Ujú. Los participantes eran blancos, jóvenes y de clase media. Predominantemente, no todos. Predominantemente eran blancos, jóvenes y de clase media. Ah, Y ok. todos eran estudiantes universitarios. El grupo de 24 jóvenes fue dividido aleatoriamente en dos mitades, los prisioneros y los guardias. Más tarde, los prisioneros, perdón, dirían que los guardias habían sido elegidos por tener la complexión física más robusta, aunque en realidad se les asignó el papel mediante el lanzamiento de una moneda. O sea, todo fue Todo fue al Ujú. azar. y no Aleatorio. había diferencias objetivas de estatura o complexión entre los dos grupos. La cárcel ficticia se instaló en el sótano del Departamento de Psicología de la Universidad de Stanford, que fue acondicionada para parecer una cárcel real. Un investigador asistente sería el alcaide, que es como el encargado de la cárcel, y Zimbardo sería el superintendente, que supongo que es el jefe del alcaide, ¿no? Ujú. Zimbardo estableció varias condiciones específicas que esperaban que provocaran la desorientación, la despersonalización y la palabra difícil. Desindividualización. O sea, hicieron un escenario extremo a propósito. Ujú. Los guardias recibieron porras y uniformes de inspiración militar que habían escogido ellos mismos de un almacén militar. También se les proporcionaron gafas de espejo para impedir el contacto visual. Y dijo que Zimbardo al parecer tomó esta idea de la película La leyenda del indomable. ¿Quién sabe qué película es? Ni idea. A diferencia de los prisioneros, los guardias trabajarían en turnos y volverían a casa durante los días libres. Aunque durante el experimento muchos se prestaron voluntariamente para hacer horas extras sin pagas. No manches. Los prisioneros, en cambio, debían vestir solo una bata sin calzoncillos y sandalias, que Zimbardo escogió para forzarlos a adoptar posturas corporales no familiares. Porque los sandalias tenían tacones. Ah, O sea, era una sandalia en vez de flat o plana, un poco elevada. Y con eso tu postura cambia. Y lo que quería es que no se sintieran cómodos con su con postura. su posición, ¿no? Y También. contribuir a su incomodidad. Se les designaría por número en lugares de por su nombre. O sea, se les iban a hablar por números. Y estos números estaban cosidos en su uniforme. Además, debían llevar medias de nylon en la cabeza para simular que tenían cabezas rapadas. O sea, se ponían una así. Como cuando roban, ¿no? Que se Ajá. ponen una así. Así estaban. Sí. ¿Y qué más? Además, rapadas a semejanza de cuando estás de los reclutas en entrenamiento. Además, llevarían una pequeña cadena alrededor de los tobillos como recordatorio constante de su encarcelamiento y opresión. Oye, esto sí está... O sea, estaban literalmente desnudos. Sí, ¿qué clase de Con- experimento? O sea, la verdad, o sea, la primera pausa aquí importante es, si tú vas a la Universidad Autónoma de Querétaro o a la Universidad Autónoma de Nuevo León y le dices a tu profesor, quiero hacer un experimento en el que a todos mis compañeros los voy a encarcelar durante 7 días y a los que sean prisioneros los voy a poner una media en la cabeza. Los voy a desnudar. Los voy a poner en una bata. Y les voy a poner tacones para que se sientan incluso más incómodos de lo que ya están. Sí. ¿Te dejarían hacerlo? Yo creo que el profesor No. sería, güey, siéntate o ¿vas a dar la clase tú? Porque luego hay profesores que te ponían a dar clase, ¿no? De que, pues lee el libro, ¿no? De que no esté chingando. Pero imagínate, o sea, esto pasó En Stanford. en Stanford, que es una de las Ivy League. O sea, una de Sí, las es de mejores las más universidades. es de las mejores del mundo y fue como, pues, ¿qué pasaría, no? Como que, oye, estaría Exactamente. bien cagado que estos güeyes empezaran a partir su madre. Ah, sí, alguien dijo eso. Estaría bien interesante qué pasaría. No, pero dijiste al principio que era un experimento Por la Armada. patrocinado Sí, por la Armada. por la Armada de Estados Unidos. O sea, lo de la Armada quería saber por qué tenían ese comportamiento dentro de sus prisiones. Pero es que, imagínate, porque son estudiantes universitarios. Y es como, oye, Salo, bueno, te veo de que el próximo viernes. Y vuelves tú el siguiente viernes. Y dices, güey, no vas a creer lo que me pasó durante la semana pasada. Fui un guardia, no, fui un prisionero y me pusieron una media en la cabeza. Pero ahora está... Esto es nada más la descripción. Esto es la descripción, todavía no sabemos qué va a pasar. Entonces vamos a seguir. Dice, se le dijeron sus responsabilidades de...
¿Qué más? Además llevarían una pequeña cadena así en los tobillos. El día anterior al experimento, los guardias asistieron a una breve reunión de orientación, pero no se les proporcionó... Sí, o sea, los mandaron a una reunión de orientación, no se les proporcionaron otras reglas explícitas aparte de la prohibición de ejercer la violencia física. O sea, no, nada más les dijeron no hagan violencia física. Se les dijo que era su responsabilidad dirigir la prisión, lo que podían hacer de la forma que creyesen más conveniente. Solamente no violencia física. No golpes. Ah, y aquí está la transmisión que le dijo Sibardo, o sea, el doctor Sibardo a todos los guardias. Fue, podéis producir en los prisioneros que se sientan aburrimiento, miedo, hasta cierto punto. Podéis crear una noción de arbitrariedad y de que su vida está totalmente controlada por ustedes, por el sistema, por mí, por ti, y que no tendrán privacidad. Vamos a despojarlos de su individualidad de varias formas. En general, todo esto conduce a un sentimiento de impotencia. Es decir, esta situación tendremos todo el poder y ellos no tendrán ninguno. Eso es lo que le dijo el güey a los guardias. Pura violencia psicológica de la buena. Eran alumnos, ¿sabes? A los participantes que habían sido seleccionados para desempeñar el papel de prisioneros, se les dijo simplemente que esperasen en sus casas a que los visitasen algún día para que empezara el experimento. Okay. Sin previo aviso fueron imputados por robo a mano armada y arrestados por las policías reales del departamento de Palo Alto que cooperaban en el experimento. No manches, güey, de que tú estás bien sobre en tu casa y piensas que un güey todo cagado como tú va a llegar vestido de policía, de que güey, acompáñame. Y te llega un policía real. Y que tú estás con tu mamá y fue que, ¿qué hiciste? No, mamá, no. Los prisioneros pasaron un procedimiento completo de detención por la policía. Incluso les tomaron las huellas dactilares. Se le tomaron una foto para ser fichados y se les leyeron sus derechos. O sea, ellos no sabían, bueno, sí sabían que era un experimento, pero a la hora de ver policías reales creyeron que todo era una experiencia real. Pues es que la única instrucción fue, esperen en sus casas y los van a visitar para decirles que ya empezó el experimento. Ah, ok. Y llegó un policía de verdad, le tomó las huellas dactilares. ¿Cómo vas a saber que es un experimento? Sí, o sea, es como, güey, ¿de verdad es algo? Ajá. Y luego fueron trasladados a la prisión ficticia que era debajo de la universidad. Yo creo que supieron que ya era, o sea... que ya era un experimento. Y fueron inspeccionados desnudos, despiojados y se les dieron nuevas identidades. El resultado. Hola. Es un resultado muy grande. ¿Qué pasó? El experimento se descontroló rápidamente. Los prisioneros sufrieron y aceptaron un tratamiento sádico y humillante a mano de los guardias, y al final muchos mostraban graves trastornos emocionales. Tras el primer día relativamente anodino, no sé qué es anodino, el segundo día se desató un motín. Ajá. O sea, el primer día fue como, ok, esto es el experimento, y el segundo hicieron un motín. Los guardias se prestaron como voluntarios para hacer horas extras y disolver la revuelta, atacando a los prisioneros con extintores sin la supervisión directa del equipo de investigación. ¿Que no se podía violencia física? Pues, oye, ¿qué es un poco de extintor para calmar las ansias? Claro. A partir de ese momento, los guardias trataron de dividir a los prisioneros y enfrentarlos, situándolos en bloques de celdas buenos y malos, para hacerles creer que había informantes entre ellos. Oh, no manches. Esta treta fue muy efectiva, pues no se volvieron a producir rebeliones a gran escala. De acuerdo con los consejeros de Sibardo, esta técnica había sido empleada con éxito también en prisiones reales estadounidenses. Güey. Wow. Pues eso lo hacen, ¿no? En las entrevistas de que cuando están interrogando a alguien, que son pareja o un grupo, que llegan contigo y te dicen, oye, fulanito ya confesó, ya lo dijo. No hay problema que tú lo hagas también. De que tú tienes que, o sea, tú dinos. Ajá. Porque si su historia no concuerda, o sea, te va a ir mal, ¿sabes? Exacto. Eso, oye, qué intenso. Pero eso, o sea, date cuenta que era un experimento. ¿A alguno de esos guardias se le debió de haber ocurrido ese tipo de estrategia? ¿O alguien se la dijo? Sí. Dicen, los recuentos de prisioneros, que habían sido ideadas inicialmente para ayudar a los prisioneros a familiarizarse con sus números identificativos, evolucionaron hacia experiencias traumáticas en los que los guardias atormentaban a los prisioneros y les imponían castigos físicos que incluían ejercicios forzados. Hola. Se abandonaron rápidamente la higiene y la hospitalidad. El derecho a ir al lavado pasó a ser un privilegio que podía con frecuencia ser negado.
Se obligó a algunos prisioneros a limpiar retretes con sus manos desnudas. Se retiraron los colchones de las celdas de los malos. Y también se forzó a los prisioneros a dormir desnudos en el suelo de hormigón. ¡Hala! ¿Qué pedo No con estos mames, güey? Oye, ¿se lo tomaron muy en serio por $100? Estoy seguro. $15. 15, güey. Mira, $15. Los mejores $15 de tu Estoy vida. seguro de que había una persona sádica por ahí. Dentro de los guardias. Dice, la comida también era negada frecuentemente como medio de castigo. Además, se les obligó a ir desnudos como humillación. Es que está demasiado creativo, güey. O sea, neta, ¿quién se le ocurre Güey, todas esas cosas pues, horribles, ¿tú crees que güey? sí? O sea, si lo hace, yo creo que sí sería capaz la gente. Si las deja solas. ¿De qué? ¿De hacer todas esas cosas Sí. horribles a la gente? Gente de universidad, ¿cuántos tenían? 21, 19, 18. No manches. Pero, o sea, dejarlos desnudos, hacer que... Que les digas, güey, ustedes saben cómo poner el orden. ¿Qué cosa se te ocurriría a ti? ¿Qué harías tú? Pues... ¿Qué sería lo más horrible que harías tú? Así que se te lo más ocurra ahorita. horrible... Tal vez no me iría por la humillación física, pero sí lo segregaría. O sea, tal vez sí lo dejaría solo. ¿De qué? Quédate solo. Como Pero solitario. de que un día completo solo. ¿Sabes? Todos cada uno, pero no hay suficiente espacio. No, pero al revoltoso. O sea, el que inició la revuelta así de que tú te vas a quedar solo de que 3 días. Sin hablar con nadie. ¿Sabes qué es lo que yo haría? ¿Qué? Así creo que sería el peor castigo y la cosa más sencilla del mundo. Cosquillas. No, Ah. no lo dejaría dormir. No lo dejaría dormir. Oye, eso sí está muy intenso. Sí está denso y es súper sencillo. Yo creo que sí sería una tortura horrible. Porque recuerda que si no no duermes durante ¿cuánto? 2 días te vuelves loco. Sí, no. Ay, no. A ver, el experimento dice... el propio Sibardo ha citado su propia implicación creciente en el experimento que guió y en el que participó activamente. En el cuarto día, él y los guardias reaccionaron ante el rumor de un plan de huida intentando trasladar el experimento a un bloque de celdas reales en el departamento local porque era más seguro. La policía rechazó su petición alegando preocupaciones por el seguro y Simbardo recuerda haberse enfadado y disgustado por la falta de cooperativa de la policía. O sea, decían que se iban a escapar los prisioneros se iban a escapar y fue que, bueno, vamos a irnos a una cárcel de verdad. Y... Ajá. Este güey también está loco, o sea, Sí, ¿qué o sea, pedo? también, ¿qué Porque pedo? a medida que el experimento evolucionó, muchos de los guardias incrementaron su sadismo, particularmente por la noche, cuando las cámaras estaban apagadas. Los investigadores vieron a aproximadamente un tercio de los guardias mostrando tendencias sádicas genuinas. Muchos de Pero los ¿qué guardias es un- se enfadaron cuando el experimento fue cancelado. O sea, ¿qué sería una tendencia sádica genuina? Eso ya es demasiado. No sé qué sería una. Un argumento que empleó Sibardo para apoyar su tesis de los participantes habían internalizado sus papeles fue que, cuando se les ofreció la libertad condicional a cambio de toda su paga, $15, la mayoría de los prisioneros aceptó el trato. Pero, cuando su realidad condicional fue rechazada, ninguno abandonó el experimento. Sibardo afirma que no tenían ninguna razón para seguir participando si eran capaces de rechazar su compensación material para abandonar la prisión. O sea, el vato prácticamente fue como nosotros le dimos la opción de tienes libertad condicional pero no te vamos a pagar. Y todos dijeron, no, páguenme. Y luego el vato fue como, güey, pues si no te gusta, vete. Y nadie se fue. O sea, todos quieren su paga. Más bien fue como, pues yo les dije y ellos no quisieron. Y yo, pues sí, güey, pero los estás encuerando. O sea, no, a ver que te encueren a ti. Literalmente, uno de los guardias es el güey que cuando ve un ladrón dice, encuérenlo. Sí. ¿Sabes? Cuando Traigan la gasolina. sí, de que, están golpeando a un ladrón en una combi, encuérenlo. ¿No has visto ese meme? Que está como dos partes de un morro. Así, el morro que está como vestido de, no sé, como en una secundaria. Que dice, ya encontramos al ladrón. Llamen a la policía. Y del otro lado está el mismo morro encapuchado. Y dice, traigan la gasolina. Ay, es como, bueno, no sé si sea bueno hablar de esto en el podcast. Pero no viste. Bueno, no. Te lo cuento ahorita que acabemos. Es que luego se pone muy Sí, oscuro. sí. Los prisioneros empezaron a mostrar desórdenes emocionales agudos. Un prisionero desarrolló un sarpullido psicosomático en todo su cuerpo al enterarse que su libertad condicional había sido rechazada.
Y aquí dice que Sibardo las rechazó porque pensaba que se trataba de un ardid para que lo sacaran de la prisión. Los llantos y el pensamiento desorganizado se volvieron comunes entre los prisioneros. Dos de ellos sufrieron traumas tan severos que los retiró el experimento y fueron reemplazados. No manches, o sea, todo eso pasó en 7 días. Dice, 7 uno de los días. prisioneros de reemplazo, el prisionero número 416, quedó horrorizado por el tratamiento de los guardias y emprendió una huelga de hambre. Se le recluyó en confinamiento solitario en un pequeño compartimiento durante 3 horas, en la que le obligaron a sostener la salchicha que había rechazado comer. ¡No mames! ¿Qué Güey, ¿qué pedo? pedo con esta gente? Güey, te lo juro. Oye, eso hay está... Eso es sádico. Sí. Eso es sádico. O sea, O eso, sea, eso es muy, muy grosero. uno de esos güeyes, estoy seguro de que fue la mente maestra. Sí, no. O sea, si te das cuenta que cualquiera de estos güeyes es como un dictador. Pero, o sea, estamos hablando de que la hipótesis es de que si les das chance a cualquier persona, puede hacer toda esa clase de barbaridades. Hasta la persona más Sí, tranquila del mundo. y en la güey. historia, por eso en la historia luego la gente con poder se corrompe. O sea, siempre han dicho que hay una corrupción cuando hay poder. Cuando hay mucho poder sobre alguien, tiende a corromperse. O sea, no hay manera de no corromperse. A menos que divides el poder. ¿Y cuándo ha funcionado eso? No sé. ¿Cuándo se ha dividido el poder? Ah, pues nosotros ahorita tenemos 3 poderes, ¿no? No hay manera de que alguien tenga todo el poder como tal. Siempre Sí, los no. 3 poderes están como peleándose entre sí, pero son 3. Pero son 3. O sea, tal vez que todas las decisiones no recaigan en alguien, pero igual, hay gente que le das una pizca de poder sobre alguien Sí. más y es bien mierda. Sí. O sea, hay personas, jefes de trabajo, que ante la mínima posibilidad de te voy a tratar mal, te voy a tratar mal. La neta. Que luego tú los ves. Hay una serie animada que me gusta, donde un güey bien tranquilo, es un personaje bien tranquilo y lo ponen recurrentemente como un personaje tranquilo. En un episodio le dan poder porque, una tontería, el güey se pone una corona y dice que es como un rey. Ujú. Y el vato empieza, digo, es una serie animada para adultos, empieza a matar gente. Y ¿Qué bueno, onda o con sea, tus series? no mataba gente, o sea, entre comillas como a... Ajá. ¿Como de juego? ¿Qué pedo? Ajá, y se volvió loco y todo, y hacen como que esta parodia de que qué pasa cuando un güey tranquilo tiene todo el Consume el poder y se poder. vuelve loco y luego ya le quitan la corona y es de que, ay, perdón, me dejé llevar, ¿sabes? Aquí dice, el resto de los prisioneros lo vieron como un alborotador a este güey de la huelga de hambre que buscaba causar problemas. Para explotar este aspecto, los guardias le ofrecieron 2 opciones. Podían, o bien, entregar sus mantas o dejar al prisionero número 416 en confinamiento solitario durante toda la noche. Y los prisioneros escogieron la manta. Mantas. Posteriormente, Sibardo intervino para hacer que el 416 sí regresara a la celda. O sea, como que el güey también tenía el medio límites raros de no los separen, o sea, que todos estén Ujú. juntos. Sibardo decidió terminar el experimento prematuramente cuando Cristina Maslach, una estudiante de posgrado no familiarizada con el experimento, objetó que la prisión mostraba unas pésimas condiciones y se sobrepasaba de lo moralmente correcto, Pues sí. tras ser introducida para realizar entrevistas. O sea, la dejaron dar entrevistas y dijo, güey, ¿qué pedo? Tengan esto. ¿Qué demonios Sibardo está se pasando? percató de que más de las 50 personas externas al experimento que habían visitado la prisión, ella fue la única que cuestionó la moralidad. O sea, 50 habían entrado y nada más ella lo cuestionó. Ujú. Tras apenas 6 días, el experimento fue cancelado 8 antes de lo previsto. O sea, iban a O estar sea, 2 hay semanas. 2 semanas, no. A ver, conclusiones. Se ha dicho que el resultado del experimento demuestra la impresionabilidad y la obediencia de la gente cuando se les proporciona una ideología legitimadora y apoyo institucional. También ha sido empleado para ilustrar la teoría de la disonancia cognitiva y el poder de la autoridad. No sé qué es la teoría de la disonancia cognitiva. Vamos a ver. Se está cargando esto. El poder de la autoridad. El término disonancia cognitiva hace referencia a la tensión o desarmonía interna del sistema de ideas, creencias y emociones que percibe una persona que tiene al mismo tiempo 2 pensamientos que están en conflicto o por un comportamiento que entran en conflicto a sus creencias. Es decir, el término se refiere a la percepción de incompatibilidad de 2 cogniciones simultáneas. Ay, un zancudo. Reducción de la disonancia. Aquí, por ejemplo, cuando la zorra no... O sea, hay un ejemplo, la fábula
de Esopo, la zorra y las uvas. Ujú. Cuando la zorra no consigue alcanzar las uvas, decide que no las quiere. Cuando la zorra decide, Cuando la zorra no consigue alcanzar unas uvas, decide que ya no las decide que ya no las quiere. quiere. O sea, cambias tu pensamiento En base a... a... O sea, tú quieres algo, Ujú. pero también no puedes. Así que luego cambias el pensamiento y dices que ya no las quieres. Digo, en este ejemplo. Ok, para justificar. Dice... No es que no las hubieras podido tener. Sí. Simplemente... No, más bien. Ya me perdí. Ok, o sea, es como al principio quieres algo, no lo logras conseguir y en vez de estresarte y justificar, bueno, no pude, dices, bueno, al fin y al cabo, al final nunca las quise. O Sí, sea, la no man... las, no sí. las quiero. La manera para reducir la disonancia puede tener distintos caminos. Una, la más notable, es el cambio de actitud o de idea ante la realidad. Ujú. Aquí dice, la teoría de... Esta es una teoría. O sea, este concepto fue formulado por un psicólogo estadounidense llamado Leon Festinger. La teoría plantea que al producirse esta incongruencia o disonancia de manera muy apreciable, la persona se ve automáticamente motivada para esforzarse en generar ideas y creencias nuevas para reducir la tensión hasta conseguir que el conjunto de sus ideas y actitudes encajen entre sí. Qué interesante. Ahora, ponte a pensar. Ejemplo, consumo de carne. El consumo de carne puede conllevar discrepancias entre la acción de comer carne y los valores internos de una persona. Claro. Algunos investigadores llaman a este conflicto moral la paradoja de la carne. Hank Rogerberg postuló que los consumidores de carnes pueden hallar un conflicto entre su hábito alimenticio y su afección por los animales. Esto ocurre cuando la disonancia involucra el reconocimiento de la conducta propia como consumidor de carne y la creencia, actitud o valor ante una acción contradicente. La persona en este estado puede emplear varios métodos para prevenir que esta disonancia ocurra, tales como la evasión, la ignorancia deliberada. Ya me perdiste, güey. Sí, está muy técnico esto. La persona puede... A ver... El tabaco, mejor. Veamos el del tabaco. Señaló que los fumadores usan un sistema de creencias como justificación para reducir su disonancia cognitiva entre fumar tabaco y las consecuencias negativas de hacerlo. Claro. Por ejemplo, para reducir la disonancia cognitiva, los participantes ajustan sus creencias para, por ejemplo, creencias fundamentales. Dice, fumar me calma cuando estoy estresado. Fumar me ayuda a concentrarme mejor. Fumar es una parte importante de mi vida. Fumar es más fácil, me hace más fácil socializar. Entiendo, entonces ahora la disonancia cognitiva es básicamente cambiar la manera de que piensas para justificar algo que posiblemente te está haciendo daño. Para reducir el estrés de que algo te está haciendo daño. Te va a hacer daño. Ajá. Y constantemente te está haciendo daño. Sí. Por ejemplo, es la misma mentalidad que tienen todos los drogadictos, ¿no? Que justifican su vicio. Sí. O más que nada su consumo o el alcohol, de que es que... La gente alcohólica. Ajá, o sea, yo tomo alcohol porque me calma, o el del tabaco. No, pero yo lo puedo controlar cuando yo quiera. Ajá, exacto. Pero en realidad no, o sea, tienen que seguir tomando. O que te dañan, o como el de, pues sí, el ejemplo de la zorra y la uva, ¿no? Es de que yo quiero estas, o sea, no puedo alcanzar estas uvas, entonces ya no las quiero, ¿sabes? Exactamente. O lo puedes transferir a algo más sencillo, o sea, imagínate que siempre, por ejemplo, a mí me pasa, ¿no? Que siempre quise jugar un juego, pero es súper difícil y ahora me digo a mí mismo, ay no, en realidad no quería jugar. Sí, es de que en realidad no me gustan los videojuegos, ¿sabes? O en realidad no me gustan los estos. Exactamente. Y se supone que todo esto, o sea, este experimento ilustraba cómo es que la gente empieza tal vez a decir, ¿sabes qué? Es que yo soy un prisionero. Y como prisionero tengo que aceptar esto. Tengo que aceptar este sadismo que me están haciendo. haciendo. O yo soy el guardia y tengo que ser... O sea, tal vez mucha gente es de que... Tengo que aplicar el castigo. Como la guerra. Es como, güey, es que este es mi enemigo. Me va a matar. Yo lo tengo que matar si no me mata. Y los dos piensan exactamente igual. Sí. Exactamente. La psicología que suele decir que el resultado del experimento apoya las teorías de la atribución situacional de la conducta en detrimento de la... muchas palabras difíciles. En otras palabras, perdón. Ajá. Se supone que fue la situación la que provocó la conducta de los participantes y no sus personalidades individuales. O sea, lo que intentaba hacer el experimento es la situación te volvió así, no tú a la situación. O sea, exactamente. De esta forma sería compatible con los otros resultados de otro experimento, el experimento Milgram, en el que la gente ordinaria cumple órdenes de administrar lo que parecen shocks eléctricos a sus compañeros. Solamente porque se los están pidiendo una persona con mayor rango. Ajá, que es lo de la autoridad.
el poder de la autoridad. Casualmente, poco después de finalizado el estudio, se produjeron motines sangrientos en las prisiones de San Quintín y Attica y Zimbardo comunicó su descubrimiento al Comité Ejecutivo de los Estados Unidos. Hay críticas. El experimento fue ampliamente criticado por su falta de ética y considerado en los límites del método científico. Pero la verdad es que hay que ponernos a pensar. Todos esos experimentos solo llegan a tratar de explicar una causa, ¿no? Uh-huh. Y de cualquier manera fue horrible y espeluznante, pero al final el objetivo del experimento era tratar de definir, no tratar de corregir. O sea, básicamente... Sí, era nada más ver qué pasaba. Exactamente. Pero luego aquí también hay como que muchos cuestionamientos que estoy leyendo que dicen... O sea, todos estos experimentos tratan de buscar causas, pero... Güey, esto pasa. Y pasó. Pero lo puedes generalizar. O sea, puedes hacer otro experimento y que pase lo mismo. Porque luego aquí también decía... Fue un trabajo de campo. Ajá. Y es generalmente muy difícil como que tener los controles de las variables en un trabajo de campo. Claro. Luego aquí dice... Zimbardo, el encargado... No fue un observador, como en muchos experimentos. Ah, claro que no, porque... Controlaba la dirección del experimento, Uh-huh. como tiene que ir hacia este lado. Exacto. También dice que las observaciones y conclusiones fueron muy subjetivas y basadas en anécdotas, y que es un experimento muy difícil de reproducir por otros investigadores. Y también moralmente incorrecto, ¿no? No manches. Sí, aquí dice, algunos de los críticos al experimento argumentan que los participantes basaban su conducta en cómo se esperaba que se comportasen o que la modelaron de acuerdo con estereotipos que ya tenían sobre prisioneros y guardias. O sea, lo hicieron en base a cómo ellos creen que debería de ser. En otras palabras, los participantes realizaban un mero juego de rol. ¿No te has puesto a pensar? Por ejemplo, hay un filósofo muy importante, se llama Zizek. Zizek cuenta acerca de que el cine es el peor infierno del ser humano porque básicamente ejerce control de cómo crees que es la realidad. Básicamente lo que hacen los cineastas de ciencia ficción es que moldean la manera en la que tú puedes ver el futuro y no puedes imaginarlo de otra forma. Ahora imagínate trasladado acá. O sea, básicamente ellos vieron películas de policías y ladrones y trasladaron su concepto de cómo tiene que ser un policía. Sí, ¿no? Y de hecho, a ver, más allá del cine, ponle que TikTok. Ajá. O sea, mucha gente ve cosas en TikTok y dice, es que así es. Y lo normaliza. Ajá, y dicen... Pero cuando en realidad no debe ser. O sea, pero es que realmente, ¿qué realmente debe de ser, sabes? No, pero es que realmente también estás tú consumiendo. Porque luego es como TikTok está hecho para que nada más vea lo que a ti te gusta. Exacto. Y si tú empiezas a ver demasiadas cosas que a ti te gustan, es una reafirmación de que, güey, me gusta cómo discriminan a gente de esta clase social o de este color de piel. Y lo normaliza. Y dices, es que es normal, todo el mundo en TikTok lo está haciendo. Lo está haciendo, ¿sabes? Exactamente, pero nada más... Es porque en un momento le diste like a un solo video que se te hizo vagamente correcto y ahora te lo están reafirmando siempre. Pero entonces la pregunta es, ¿qué? ¿Tú te hiciste racista porque lo viste? ¿O tú viste cosas porque ya eras racista? Hola. ¿Sabes? Y es lo que decían aquí, o sea, es como estos güeyes hicieron un rol de juego. Ya habían visto cosas, no es que lo fueran, simplemente lo vieron y dijeron, bueno, me pidieron que hiciera esto. Interpretaron un papel. Ajá. Siempre lo vieron como la interpretación de un papel, pero si lo vieras desde fuera, se ve horrible e inhumano. Y el güey decía, es que es la situación la que te pone así. Uh-huh. Es como, ¿sabes qué? Este experimento es prácticamente la versión cruel de la línea de Michael Scott en The Office, cuando finge que está en la cárcel y Jim le dice, tú estás en la cárcel porque eres malo, y él dice, no, la sociedad es la que me hizo malo. Ay, no, ¿sabes? Sí, man. O sea... Pero esta es una manera muy, muy retorcida de ese episodio. Aquí dice, en Haslam y Reicher en el 2003, psicólogos de la Universidad de Exeter y St. Andrew llevaron una repetición parcial del experimento con la asistencia de la BBC, que televisó escenas de un estudio en un reality show llamado El Experimento. Los resultados y conclusiones fueron muy diferentes a los de Zimbardo, aunque su procedimiento no fue una réplica directa de Zimbardo. Su estudio arrojó nuevas dudas sobre la generalidad de las conclusiones. Por último, se muestra una muy pequeña... La muestra fue... ¿Qué dice? La muestra fue muy pequeña del experimento. Fueron solo 24 personas. Pues sí. En un periodo muy pequeño, solo 7 días. Y dado que los 24 interactuaban en el mismo grupo, o sea, entre ellos mismos,
tal vez fue incorrecto considerar la muestra del tamaño como una. O sea, esto fue un caso aislado, ¿sabes? Pero ¿cómo puedes comprobar que no va a ser una... Es que ese es el problema. ¿Cómo puedes crear otro experimento y que no se vuelva a salir de las manos? Porque estoy seguro de que las personas que estaban viéndolo también lo normalizaron. O Sí, sea, y a ver, hasta que la chava hasta que una llegó persona y que dijo, no estaba güey, nada ajá, familiarizada con esto, llegó y lo sacó de su maldito trance, diciéndoles, oigan, esto está horrible. sí, ¿Por qué lo pero siguen fue haciendo? una de 50 lo que dijo el vato. Sí, güey, qué pedo. Es O como, sea, güey, los otros 49 no se dieron cuenta. ujú. Aquí dice cultura popular. Hay un título, hay una novela de un autor alemán llamado Black Box, que se inspira en el experimento. Se hizo el documental de Experiment. Black Box se hizo luego una obra de teatro. La Madonna detuvo la producción de una película sobre el experimento. Iban a hacer una película. Hay un episodio llamado My Big Fat Greek Rush Week de la serie de televisión Veronica Mars. No sé qué serie es. Donde hacen alusión al experimento. Cuando hacen una recreación del mismo. La serie Life. También hacen una expedición de esto. Hay un manga que se llama Prison School. Hace alusión a este experimento. Y luego hicieron una película. Wow. A ver, la chava que dijo Christina Mashlak. La que dijo que sí, tiene su nombre en azul. Vamos a ver qué dice. Profesor del Departamento de Psicología. Ah, pues que es investigadora. Ah, bueno. Yo pensé que... O sea, es famosa, ¿verdad? Pero... Y sí, esa es la historia de cómo es que los experimentos pueden salir horriblemente mal. Y esa fue la historia de cómo conocí a tu madre. Y esa fue la historia de cómo conocí a tu madre. De que fue la que te salvó. Fue la morra que llegó y dijo, oigan, libérenlos. Yo quedé impactado con el experimento de la salchicha. De que, No güey, mames. huelga de hambre, sostén esta salchicha que no te quieres comer. No, güey, yo no podría. De que huelga de hambre, ¿Cómo puedes hacer? sostén esta tostada de la Siberia con tu mano. Y a ver si no te la Y puedes a ver comer, si no te la cabrón. puedes comer. Y es como, no. Qué feo. Qué Qué feo. feo. O sea, qué creativo. Qué creativo la cantidad de cosas que estaban haciendo los guardias. Sí, ¿verdad? O sea, tienes razón lo que tú dices. De seguro había alguien que a todos los demás decía, bueno, vamos a hacerlo. Ajá. O sea, tal vez no se centraron en el experimento de como dinámica de grupo de ver quién es el líder o el cabeza que está sobre todos los guardias dando esa postura. Porque tal vez estaban concentrados más en cómo se hacían las personas y cómo es que sí te lo creían. Pero sabes que es algo que es muy de verdad. Yo una vez trabajando, fui supervisor en una maquila. Bueno, no una maquila, una empresa de manufactura. Ujú. Y a ver, había señores de 50 y tantos años. Y yo tenía 24, 25. Y yo era el supervisor y me tenían que hacer caso. Obviamente no estoy diciendo que es exactamente el experimento. Pero la gente se cuadra. Porque eres el jefe, porque no sé qué, porque o sea, si no lo hacen los van a despedir. La razón que quieras, ¿no? Pero al final uno se cuadra. O sea, es cuando tú viene tu jefe y ¿qué haces? Te cuadras. Pero ponte a pensar, o sea, también 50 años un güey de 50 años se tiene que cuadrar con un joven de 24 años que podría Sí, ser su hijo, güey. sí, y Ese tipo de cosas es la disyunción cognitiva, ¿cómo dijiste? sí, Porque tú estás ahora sí que en sí, tu ¿cuál era la plan, palabra? Sí, sí, o sea, lo que dijimos de que, ajá. sabes que esta idea es como, él es mi jefe, pero tiene 27 años o 25 años, ¿por qué le tengo que hacer caso? Pero yo estoy dentro del papel de empleado y él está Y él es dentro el del, jefe, ajá, entonces del le papel, tengo que hacer caso, ¿verdad? exactamente. O sea, es muy interesante. Es muy interesante. Este experimento, Y podemos trasladarlo a muchas otras cosas, pero es como la explicación, o sea, es la explicación de, por ejemplo, esa es tu anécdota y tratas de buscarle como que la palabra o el sentido y ahorita ya lo pero encontramos. a ver, es como estábamos hablando ahorita sobre la película de La Sociedad de la Nieve, sobre el accidente de los Andes, donde, güey, tuviste que comer carne humana.
O sea, para sobrevivir. ahí es donde... Y hay yo, o sea, he visto nada más escenas. Y hay una escena donde empiezan a decir, vamos a comer carne. Y una morra fue de que... Bueno, varias personas fue que, güey, yo no voy a comer eso. Prefiero morirme. Exacto. Y un güey que era doctor dijo, güey, es que no sabes qué pasa... No le pasa... Vaya, no sabes qué le pasa al cuerpo cuando deja de comer. Te secas. Tienes que comer. ¿Sabes? Y creo que hubo unos que decidieron no comer y se murieron, ¿verdad? O sea, yo no vi toda la película, no. Digo, sí sé qué pasó, pero... No sucedió. Hubo unas personas que decidieron no comer, pero no aguantaron el hambre Y comieron. y tuvieron que hacerlo. Tuvieron que comer carne humana. Y es que esas, o sea... Y ponle que bajo tu sistema de creencias es como, güey, ¿cómo yo me voy a comer a otra persona? Hay una escena muy interesante de esa película. Si ya la vieron, a mí me gustó. Spoiler alert, ya hicimos Sí. muchos spoilers. No, es solamente bueno, el spoiler es que pues se perdieron también ahí en los Alpes. Es una súper historia que ya tiene un documental y todo. Y pues obviamente sobrevivieron. O sea, es el spoiler, sobrevivieron ¿Cuántos sobrevivieron? 16 de 45, güey. Ni la Sí, mitad. güey, Güey, es que no, ¿cuánto güey. tiempo estuvieron allá? Estuvieron 72 días, güey. 72 días, güey. 72 días fuerte. sobreviviendo. Pero lo interesante de de toda la película es que no decidieron comer carne en el día 1, güey. O sea, fue un proceso de aceptación. pensar. Sí, O sí. sea, de pensar, primero tenemos las provisiones. Bueno, se nos acabaron las provisiones. Tenemos unos 6 días sin comer, güey. Tenemos que comer, güey. ¿Sabes cuándo me pasó esto? De la no sé qué cognitiva, disonancia cognitiva, como se diga. Una vez fui a correr a un parque. Ajá, Y tenía demasiadas ganas de ir al baño. ajá. Y en el parque había un baño público, pero estaba cerrado. Tenía un cartel que decía, por situaciones del agua, en Monterrey, Ajá. no había agua, no puedes usar el baño porque no hay agua. Y yo estaba corrí y dije, güey, necesito ir al baño. Y dije, es que ahí dice que no puedo ir. Y luego pensé, voy a hacer un desastre, no va a haber agua. Y luego dije, pero esto es una emergencia, tengo que ir. Y luego fue como, no, pero es que luego también, o sea, si alguien me ve, me va a decir, güey, ¿por qué te metiste al baño, sabes? Pero tuviste toda una... Y empecé a pensar, pero es que es una de emergencia, o sea, justificación. prefiero eso a que vaya al baño y me haga en mi carro. No, pero voy a ir. Y luego dije, no, a ver, me voy a aguantar. Y empezaste a de que... Tuviste toda ¿sabes? tu disonancia cognitiva. O tal vez ni es disonancia cognitiva, ¿verdad? Nada más tuve mi tren de pensamiento de... Ajá, de, de güey. ¿cómo justifico el que voy a güey, ensuciar ese Me baño? voy a cagar afuera. Sí, o fue que, güey, pues, ¿qué hago? O sea, o voy a un árbol o qué, Exactamente. ¿sabes? ¿Y al final qué hiciste? Me aguanté. Y fui a mi casa y sí llegué. Güey. No se disoció. No me disocié. Me salvé. Fue que, ok. Muy bien. Wow, qué gran experimento. Ah, neta. Qué gran experimento. Bueno, no, mentira. Qué gran episodio. bueno. Qué mal experimento. Qué horrible Qué mal experimento. experimento. Pero pues sí, ¿no? O sea, la gente supongo que una situación, volviendo al tema de los que comen carne. O sea, Sí. En una situación de crisis, tú como persona te tienes que justificar para sobrevivir. Y al final les estaba diciendo que había un diálogo que me gustó muchísimo. De uno, no sé si realmente fue real o no. Pero uno de los personajes principales estaba hablando con una persona que se le rompieron las piernas. ala. O sea, así horrible. Qué fuerte. Y se quedó así, o sea, no podía ni moverse. Ujú. Y le dice, mira, la verdad es que yo no creo en tu Dios. O sea, Ala. yo creo en... Porque el Dios de allá fuera, en mi sociedad, me dicta las reglas. Pero ese mismo Dios no me dicta las reglas en esta montaña. Y te pones a pensar. Y es verdad, o sea, dentro de las reglas morales cristianas, lo peor que puedes hacer es comerte un ser a una persona. O sea, yo creo que eso debe ser un pecado horrible. O sea, o dentro de cualquier moralidad. Sí, tal vez no solo cristiana, No sino solo, en o sea, general, en cualquier sociedad humana, matar- comerse una persona. La peor cosa que inimaginable que puedas hacer, aparte de matar gente, ¿no? Sí. Y esta persona se disoció, o sea, trató de justificar lo que estaban haciendo. Una manera de... Sí, de decir, a ver, pues es que yo no tengo por qué seguir las reglas si vivo en esta montaña, ¿no? Tan Sí, sensible ahorita, como... Sí, estoy en esta situación. Sí, de que estoy en esta situación donde estoy en esta montaña, pues tengo que comerme a alguien para sobrevivir. Y el tipo nada más que ya dentro de la sociedad te pones a pensar en todas esas cosas atroces que hiciste allá para sobrevivir y te carga la culpa, güey. Te carga la culpa, güey. Sí. Ni modo.
Sí, y es que es como dices, a ver, ¿cómo lo vas a justificar? No, De- no puedes, o sea, no no puedes, puedes. y tal vez, pero mentalmente lo tienes que hacer, o En sea, el momento lo mentalmente tienes que hacer para sobrevivir, pero ya después de que sobrevives, ¿cómo vives con eso, güey? Ese es el pedo, güey. lo justificas, o sea, no puedes Ajá. vivir con la culpa, tienes que aliviar tu Sí, estrés, o sea, sí. y a ver, la gente pues no fue ahí de que, ese güey se comió un güey", pues no, o sea, No, no, ¿sabes? Sí, sobrevivieron, es güey, como, güey, tuvieron. es un sobreviviente. Sí, o Según yo sea, los invitaron a la premiere de la película o a un... hicieron cameos. Los Ah, sí, seis ala, de qué fuerte. los 12, porque pues ya, Ya están grandes, ¿no? eso fue en 1950 y tantos. O sea, hay que poner en contexto que fue hace más de 70 años. Los señores en ese entonces eran niños. Los que sobrevivieron eran niños. Estamos hablando de Sí, que era un equipo de rugby y uruguayo, el más uruguayo y el más grande tenía 25 años. qué Y el fuerte. más pequeño tenía Espera, deja. 16. Sí, no. O sea, Eran niños sobreviviendo, bueno, sin aunque experiencia. aquí también habla sobre... Hay algo que esa serie no tiene, o bueno, esa situación, yo creo, no tuvo, que fue el poder de autoridad. Ah, no O había. sea, ahí juega distinto, porque ahí es más Sí, como el rol de cómo nos vamos a poner todos de acuerdo, ¿no? Y exactamente. acá es de que yo soy la autoridad. Y yo te estoy imponiendo que tienes que hacer Y, eso. y vaya, el estrés que estás viviendo ahí es el qué vamos a hacer. O sea, yo estoy sufriendo y no me puedo, o sea, no puedo detener. ¿Sabes? Yo creo que eso también es lo más triste porque están siendo atacados, o sea, están siendo humillados y tú no puedes hacer nada. Porque tienes que estar dentro de tu papel de... Entonces yo creo que ahí es cuando la gente se rompe más fácil. ¿Sabes? Que es como, güey, es que no puedo hacer nada. O sea, yo soy. Y no quiere decir que la gente se lo merece, sino más bien es, en este experimento demuestras el... Aunque más bien el experimento no era eso, el experimento era cómo es que la gente cambia según el Ajá, entorno. según el entorno, según la Así, o situación. sea, y al final es eso. Vaya, el por qué fuiste violento, por qué fuiste dejado, por qué tuviste que llegar a la situación de para sobrevivir tengo que comer carne humana. O sea, muchas cosas, la situación definitivamente sí a veces saca partes que tú no conoces, tanto buenas como malas. O sea, aquí estamos hablando de situaciones malas, ¿verdad? Exactamente. Pero a veces hay cosas buenas que tú dices, es que tengo que salir adelante y haces algo. Y luego no hay que irnos también con lo malo dentro de esa situación que fue que tuvieron que sobrevivir comiendo personas, sino que al final la única manera que tenían para sobrevivir era irse y buscar a alguien. 3 personas se fueron. No, ya les spoilé todo. No, se fueron y ya no volvieron, ¿verdad? No, 3 personas se fueron y su solución, porque el problema, cosas que nunca pensaste, güey, el problema más importante no era irte sin equipo, sin oxígeno en los Andes chilenos. El problema era cómo sobrevivir la noche, porque las noches eran Heladísimas. gélidas. Sí, sí, sí. Entonces, su conclusión fue agarrar todo el recubrimiento del avión y crearon un sleeping con todo Ujú, el recubrimiento ujú, térmico del avión ujú. y se dormían dentro de ese sleeping. Sobrevivieron, lo que hicieron fue escalar durante 3 días la montaña creyendo que del otro lado de la montaña ya había civilización. Y no. No había civilización. Era nada más cordillera de Andes chilenos hasta donde más se podía. Y lo que tuvieron que hacer, uno fue, yo voy a caminar hasta que encuentre a alguien o me muero en el intento. Me siguen. Y solamente uno lo siguió. Y el tercero les dejó las provisiones, que ya sabemos de qué eran las Ajá. provisiones. Y se fueron caminando durante otros 10 días. En total 13 días. Y luego. Hasta que encontraron a una persona. Neta, Encontraron, encontraron a una persona. encontraron una persona chilena en un caballo y era del otro lado, porque ellos encontraron un valle, Ujú, en ese valle había un río, entonces se fueron todo directo al río durante 10 días ujú. hasta que encontraran civilización. Encontraron a esta persona en caballo y la corriente del río era tan fuerte que pues la persona en caballo se le ocurrió agarrar un pedazo de papel con una piedra y lanzársela del otro lado al uruguayo. El uruguayo escribió, también con un, Ujú. pues con un para poder escribir, ¿no? Sí, Un un lápiz, lápiz. perdón. Y Con el ya, escribidor. el escribidor de palabras. No, Ajá. no, no. Y ya pues simplemente pone una nota que se te Ujú. eriza la piel, o Que sea, dice que. algo así de
soy uruguayo, me estrellé en un accidente, llevo más de 72 días varado. Hay otras 14 personas. No podemos movernos, estamos estamos heridos. No sabemos en dónde estamos. ¿Cuándo va a venir la ayuda? Y luego ellos tenían una radio, ¿no? Y habían escuchado que ya no iban a ir o algo Eso así. pasó a los 7 días, güey. Tenían una radio, lograron echar la radio de una maleta. Ujú. Y en esa radio, escucharon al principio que la primera, exploración se canceló. Y luego la volvieron a retomar y se volvió a cancelar. Imagínate estar en medio de una Qué desesperación. Sí, güey. Qué O sea, no puede hacer nada, güey. No, no Porque puedes ¿sabes hacer qué? nada. ¿Sabes qué es lo peor de todo? Que no se podían ver. Porque el fusilaje del pinche avión era blanco. Y toda la pinche montaña era blanca. Y ellos también veían aviones. Veían que pasaban y les hablaban, ¿verdad? Y no los podían veían. ver, o sea, no, era horrible, horrible. Imagínate. O sea, pero esos güeyes entonces que fueron al río los salvaron, técnicamente. salvaron. Ellos fueron los que salvaron a los demás. Ajá, exactamente, porque hablaron con las autoridades chilenas y básicamente identificaron pues todo el transcurso del valle que hicieron, Ujú. hasta la montaña Ujú. y hasta donde estaban sus amigos. Fue un milagro, ¿no? Fue un milagro. Nada que ver con la conversación principal. Pero bueno, espero que les haya gustado el final de temporada. El último episodio de esta segunda temporada. Vamos a regresar con otros 20 episodios más. 40, 60, hasta que haya 1000 episodios. No sabemos cuántos va a haber, pero los va a haber con más invitados. Salomón tal vez esté de vuelta. Tal vez no. Pero volverá. O no. ¿O no? Así que ya saben, si les gustó, pues denle like si lo están escuchando en YouTube. Si lo están escuchando en Spotify, pues nada más ahí digan qué chido. Y búsquenme en YouTube como soy Francisco René. Ahí ven todos los videos. Ahí van a encontrar el audio de este episodio. Y pues nos vemos en la próxima temporada. Síganme en Instagram. Podcast.normal. Así me encuentran en Instagram. Y ahí van a ver todas las cosas que subo sobre la siguiente temporada, que va a estar muy interesante. Nos vemos. Bye. Adiós.